Bueno, para empezar a programar en cualquier lenguaje de programación, tenemos que tener muy bien claro un concepto, el concepto de lo que son variables y de lo que son valores. En una máquina, en una computadora, nosotros podemos almacenar valores. Entonces, esos valores pueden almacenarse en diversos lugares dentro de la computadora. Dentro de la computadora, entonces sabemos bien de que esos valores van a estar dentro de una dirección. Entonces esas direcciones, como pueden ver en este gráfico, por ejemplo, tienen un rótulo, en este caso el rótulo A. Entonces existen diversas direcciones A, B, C, D, E, y realmente en computación, si es que vamos a hablar, las direcciones están identificadas por números en un sistema llamado sistema octal. Entonces yo puedo guardar los valores que voy ingresando a través del teclado, a través de algún dispositivo, como hoy día tenemos códigos QR, tenemos lector de código de barras, cualquier tipo de dispositivo entonces pueden ser capturadores de datos. Y esos datos almacenamos en algún lugar de la memoria. En este caso, como pueden verificar en este gráfico, el valor 5, que es un valor numérico entero, guardo en una posición de memoria llamado A. Entonces A pasa a contener el valor 5. Si es que ya utilicé el 5, puedo volver a utilizar ese mismo contenedor y cargar una variable 2 en esa posición de memoria, y automáticamente el valor 5 se pierde y dando lugar entonces al 2 que ocupa su lugar. En términos de código o de programa fuente o de algoritmo, podemos señalar que la asignación de un valor a un lugar en la memoria o a una variable se hace a través del símbolo igual. A es igual a 5. No significa que A es igual a 5, sino que A está recibiendo el valor 5 y posteriormente tenemos que A está recibiendo el valor 2. Si es que voy a hacer un algoritmo, estoy pensando en hacer un programa para comparar dos valores, entonces empiezo con un algoritmo, un pseudo algoritmo en este caso, y para comparar valores de variables. Por ejemplo, si yo asigno el valor 5 a la variable A, en un segundo paso asigno 10 a la variable B, ¿cómo comparo cuál tiene mayor valor que el otro? ¿Cuál posición de memoria o cuál variable contiene un número mayor que el otro? No puedo o no debo comparar los valores 10 o 5 con 5, pues voy a estar comparando números como lo hago en una calculadora, como lo hago en mi mente, como lo hago en un cuaderno, y ahora voy a comenzar a tratar entonces con programas de computación. Entonces debo comparar el contenido de una variable con el contenido de la otra variable. Entonces allí voy a terminar el proceso y voy a imprimir el resultado. Cuando ya tengo más o menos esquematizado el tema de que voy a hacer, cómo voy a hacer mi algoritmo, entonces empiezo escribiendo el inicio y el fin. Doy una sangría y empiezo a escribir mi algoritmo. Asigno el valor 5 a la variable B, asigno el valor 10 a la variable B, y pregunto si el contenido de A es mayor que el contenido de B. Si eso es verdadero, entonces voy a imprimir el mensaje que está entre comillas, sin las comillas, la variable A es mayor a la variable B. Si esa pregunta que yo hice un poco más arriba es falsa, o sea que si A es mayor que B resulta falso, entonces voy a imprimir la variable A es menor que la variable B, termino la sentencia sí y termino el algoritmo con la sentencia fin del algoritmo. Una vez que yo termine el algoritmo, entonces puedo pasar a un código fuente de cualquier lenguaje de programación. En este caso voy a pasar a Python. Lo primero que debo hacer es consultar un manual de referencia cómo se escribe inicio y fin. Inicio y fin no existe en Python. Se escribe directamente. ¡Qué suerte! ¿Cómo se escribe un comando de asignación? Se escribe a través del símbolo igual. ¿Cómo se escribe una condicional doble?
Entonces busco cómo es una condicional doble. Existen diversos tipos de condicionales, la condicional simple, la condicional doble que vamos a usar aquí en este momento, de aquí a poco, y después también tenemos la condicional múltiple. Y por último, lo que estamos utilizando en un algoritmo y que queremos saber cómo se escribe en un lenguaje de programación es cómo se escribe el comando imprimir. Una vez que yo tenga en claro eso, siempre utilizando el cuaderno y el lápiz de papel y el borrador, escribo el presente programa. Para recordar, es muy bueno, un buen hábito de programación, colocar comentarios cuando voy a empezar el programa. En este caso coloqué el numeral programa comparación de dos variables a y b. Empiezo el programa y en Python no hay finalización del comando o de la sentencia if. Por lo tanto, para no perderme dentro del programa, utilizo un comentario, numeral fin del if. Y por último, otro comentario, fin del programa. En este caso particular voy a utilizar un editor de textos llamado WinRAR 101, que es de uso gratuito, que es para utilización didáctica. Entonces allí pueden ver ustedes los iconos, la barra de menús, donde se coloca el código del programa, el valor de la pila, donde podemos consultar posteriormente, y la versión de Python y la parte interactiva donde será impreso o será imprimido los resultados. Ustedes pueden ver con más atención cuando comiencen a ejecutar. En este momento estamos viendo el programa que ya fue ejecutado, el código fuente que fue numerado con las líneas 1 hasta el 9, que es una línea en blanco las 10, que no hay importancia, y después, entonces, una vez que ustedes pueden fijarse que cada línea que fui digitando tiene un color. Entonces las verdes son comentarios, los comandos están en azul, los que se va a imprimir están en color vino, y así por delante. Una vez que yo digite este programa, guarde el programa con un nombre descriptivo, como pueden ver allí arriba en la primera parte, dice programa mayor entre dos variables .pi. Yo puedo ejecutar presionando sobre el botón verde que parece al de una grabadora. Entonces este programa va a ser ejecutado desde que no tenga errores de sintaxis, y el resultado me va a mostrar en esa ventanita que está en la parte inferior a la derecha. Es importante entender el mecanismo de ejecución de ese programa, y siempre yo tengo que tener en cuenta de que puedo reutilizar el código. Entonces, cuando voy a comparar dos variables, yo puedo comparar también la edad de dos personas, el salario de dos funcionarios, el precio de dos productos o de dos insumos similares, o la temperatura de 2 días seguidos, de ayer y de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de razonamiento yo puedo utilizar en muchos otros aspectos, en muchas otras situaciones. Para ingresar datos, nosotros utilizamos el comando input en Python. En Python 2. La versión 2.6 de Python 2.7 utilizaba el raw input para números y input para cadena de caracteres. Es interesante que ustedes puedan leer e informarse correctamente ingresando a esta página que yo puse aquí justamente. Pueden ver el link, la dirección, y pueden encontrar las lecciones de Python que están muy bien explicadas. Entonces, en la versión 3 para arriba de Python se utiliza el input, y como el input recoge cadena de caracteres, hay que hacer algo más para tratar cuando vamos a introducir valores numéricos, como fue en nuestro caso de los valores de A y B, que son valores enteros numéricos. Para eso utilizamos la conversión de tipos, que ustedes pueden visitar esa página que les dije antes y ver cómo se hace, inclusive probar todo lo que está escrito aquí como ejemplo. Dejo como tarea que ustedes modifiquen ese programa ejemplo que estuvimos hablando al comenzar este video, y modifiquen eso para hacer un programa para comparar la edad de dos personas, otro programa para el salario de dos funcionarios, y así sucesivamente. Si ustedes quieren hacer otro tipo de programa también similares, pueden hacerlo para que quede en la mente de ustedes esa forma de razonar. Muchas gracias.